En el corazón del templo existe un pasillo que no está hecho de piedra ni de mármol, sino de espejos. Cada uno refleja una versión distinta de ti. Uno más rico, uno más exitoso, otro aparentemente más libre, más feliz, más influyente. Al caminar por ese pasillo, la mente comienza a confundirse. Ya no sabes si avanzas hacia tus verdaderas metas o si simplemente persigues reflejos ajenos. Este es el mercado de las comparaciones, un lugar invisible donde millones de almas se pierden a diario intentando comprar la validación que no encuentran dentro de sí mismas. Vivimos en una era en la que las redes sociales y el entorno económico han convertido el deseo en mercancía. Cada imagen, cada historia y cada cifra compartida se transforma en un recordatorio constante de lo que supuestamente nos falta. Pero detrás de esa pantalla, detrás de la aparente abundancia, muchas veces hay ansiedad, deuda y un vacío que el consumo no logra llenar. Las comparaciones son la nueva moneda del ego, una energía que se intercambia sin descanso, drenando la claridad interior de quienes no han aprendido a ver más allá de la ilusión. En este capítulo aprenderemos a reconocer ese laberinto invisible, a desenmascarar cómo el entorno moldea nuestras decisiones financieras, nuestros hábitos de gasto y hasta nuestras aspiraciones más íntimas. Porque la verdad es que no todos desean lo mismo, pero casi todos terminan luchando por los mismos símbolos. La comparación no solo distorsiona la percepción del éxito, también destruye la gratitud y el enfoque. Cuando miras constantemente hacia los logros de otros, pierdes el poder de construir los tuyos con autenticidad. El dinero amplifica lo que eres, pero las comparaciones distorsionan lo que crees ser. En este mercado simbólico, la abundancia real se pierde cuando dejas de actuar por propósito y comienzas a hacerlo por apariencia. Y así, sin darte cuenta, te vuelves esclavo de la aprobación. Lo más peligroso no es la pobreza material, sino la pobreza de identidad que surge cuando ya no sabes si trabajas por tus sueños o por los sueños de los demás. El templo del dinero nos enseña que la claridad es el verdadero lujo, y para alcanzarla es necesario despojarse de los espejos ajenos. La comparación constante es como un humo que nubla la vista interior, haciéndote creer que vas detrás de un ideal cuando en realidad solo sigues una sombra. Por eso, este episodio es una purificación. Es el momento de romper el hechizo del mercado de las comparaciones y regresar al origen, la conciencia de tus valores, de tus límites, de tus deseos genuinos. Aprenderás a identificar cuando una meta nace de la inspiración y cuando nace del ego herido. Comprenderás que el progreso verdadero no se mide en la cantidad de aplausos ni en la velocidad con que avanzas, sino en la paz con la que caminas. Porque no hay riqueza más grande que vivir alineado con tu verdad. Y esa verdad no se encuentra mirando hacia afuera, sino hacia adentro. Mientras el mundo corre para mostrar resultados, el sabio se detiene para revisar intenciones. Porque el dinero, el éxito y la abundancia solo tienen sentido cuando responden a un propósito profundo. En este primer paso por el capítulo, abrimos los ojos ante la trampa del brillo externo, entendiendo que las redes, los entornos laborales y las presiones sociales no son enemigos, sino espejos que te muestran cuánto te conoces realmente. El mercado de las comparaciones no puede afectarte si conoces tu propio valor. Pero si tu identidad depende de lo que otros poseen, entonces habrás vendido tu libertad a medida que avanzas por el mercado de las comparaciones. Descubres que este no tiene puestos físicos ni comerciantes a la vista, pero su influencia se siente en cada decisión económica que tomas. Es un mercado silencioso que se infiltra en tu mente cada vez que observas la vida de los demás y olvidas la tuya. Es la voz que susurra que no estás haciendo lo suficiente, que podrías tener más, que deberías ir más rápido. Esa voz no pertenece a la realidad, sino a la ilusión colectiva que se ha construido alrededor del éxito. Las redes sociales se han convertido en vitrinas donde las personas no muestran lo que son, sino lo que quieren que los demás crean que son. Los viajes, los autos, las casas, las inversiones, los logros empresariales, todo se convierte en un escaparate de validación
validación. Pero detrás de muchas de esas imágenes hay historias de deudas, de ansiedad y de una carrera interminable por mantener una apariencia. La comparación se disfraza de inspiración, pero en exceso se convierte en veneno, porque cuando vives mirando hacia afuera, pierdes la conexión con lo que realmente te mueve. El problema no está en admirar a otros o aprender de su camino, sino en usar su éxito como medida de tu valor. Cada ser humano tiene un proceso distinto, una historia distinta, una estructura mental y emocional que lo guía de forma única. Copiar el destino de otro es traicionar el tuyo. La abundancia no se copia, se cultiva. El crecimiento verdadero nace de la autenticidad, no de la competencia. Y sin embargo, nos hemos acostumbrado a medir nuestra vida con reglas ajenas, sin preguntarnos si esas reglas tienen sentido para nosotros. Cuando observas a alguien triunfar, tu mente puede reaccionar de dos formas, desde la admiración o desde la comparación. La admiración inspira, la comparación drena. La admiración reconoce que si alguien más lo logró, tú también puedes hacerlo desde tu propio camino. Pero la comparación te dice que ya estás detrás, que nunca será suficiente, que siempre habrá alguien mejor. Y en ese instante, tu energía se fragmenta, tu enfoque se dispersa y la abundancia se escapa entre los dedos, el dinero no fluye hacia quienes viven desde la carencia mental. Y la comparación constante es una de las formas más sutiles de carencia, porque cuando comparas, estás declarando ante el universo que no confías en tu propio proceso. Estás afirmando que la abundancia de otro amenaza la tuya, cuando en realidad la abundancia es infinita. No hay escasez de oportunidades, hay escasez de claridad. El entorno moderno alimenta esta confusión. Los algoritmos muestran solo lo que brilla, no lo que cuesta. Vemos resultados, no procesos. Observamos logros, no sacrificios. Y sin darnos cuenta, comenzamos a sentirnos inferiores frente a una narrativa incompleta. Olvidamos que cada historia tiene un detrás de cámaras lleno de dudas, errores y noches en vela. El mercado de las comparaciones vende espejismos y quien no aprende a distinguirlos termina persiguiendo una riqueza que nunca se siente suficiente. La claridad es el antídoto. Saber qué quieres, por qué lo quieres y para qué lo quieres te protege de caer en la trampa del brillo externo. No hay libertad financiera sin libertad mental y no hay libertad mental sin identidad sólida. Cuando no sabes quién eres, cualquier éxito ajeno puede parecer más valioso que tu propio crecimiento. Por eso, antes de buscar dinero, busca dirección. Antes de perseguir resultados, busca propósito. Muchos pierden años intentando alcanzar estándares que ni siquiera les pertenecen. Compran lo que no necesitan, trabajan por metas que no disfrutan y se endeudan por impresionar a quienes ni siquiera los recuerdan. Ese ciclo es la enfermedad silenciosa del siglo moderno. Una enfermedad que no se cura con más dinero, sino con conciencia. Cuando comienzas a preguntarte si lo que deseas es realmente tuyo, algo cambia. El ruido se apaga, las prioridades se ordenan y la energía comienza a fluir hacia lo esencial. El templo del dinero enseña que cada decisión financiera es una declaración de identidad. Cuando gastas, inviertes o ahorras, estás mostrando en qué crees. Si lo haces por comparación, te vacías. Si lo haces por propósito, te expandes. No se trata de tener más, sino de ser más consciente. El verdadero éxito no consiste en alcanzar lo que todos quieren, sino en construir una vida que refleje lo que tú realmente valoras. En este punto del camino, la pregunta ya no es cuánto tienes, sino quién estás siendo mientras lo consigues. Porque hay fortunas que se levantan desde la inseguridad y aunque crezcan en número, nunca logran llenar el vacío interno. La comparación crea un espejismo de éxito, pero nunca un estado de plenitud. La plenitud llega cuando entiendes que tu camino no necesita parecerse al de nadie, que la abundancia no es una carrera sino una expansión interior así. El viajero que recorre este mercado de espejos aprende que cada reflejo solo tiene el poder que él mismo le da. Las redes, la sociedad y la cultura del rendimiento no desaparecerán, pero tú puedes aprender a mirar con otros ojos. Puedes usar la comparación como espejo de autoconocimiento, no como arma de autodestrucción. Puedes transformar la envidia en aprendizaje y la admiración en energía para crear. Y entonces, el mercado deja de ser un lugar que roba claridad y se convierte en una escuela de conciencia,
hay un momento en el camino en que uno empieza a entender que la comparación no es un problema externo, sino una manifestación interna. No nace del otro, sino de la propia falta de reconocimiento. Comparas cuando no has descubierto tu valor, cuando aún buscas validación en la mirada ajena. La mente humana, en su necesidad de medirlo todo, busca puntos de referencia, pero cuando esos puntos no están alineados con tu esencia, se convierten en cadenas invisibles. En la era de la información, estamos más expuestos que nunca a la vida de los demás. Cada scroll, cada historia, cada publicación se convierte en una ventana a mundos donde parece que todos avanzan más rápido, donde el éxito ajeno se presenta como una exigencia personal. Es un bombardeo constante de estímulos que, si no se filtra con conciencia, te roba la capacidad de disfrutar tu propio ritmo. La velocidad ajena no es una amenaza, pero la mente insegura la interpreta como una señal de que va tarde. Y es ahí donde el mercado gana poder, porque vende la ilusión de que necesitas más para ser suficiente. La comparación no solo distorsiona tu percepción del éxito, también altera tu relación con el dinero. Empiezas a gastar por presión, a invertir sin propósito, a perseguir metas que no tienen sentido para ti. Dejas de construir desde la inspiración y comienzas a reaccionar desde la ansiedad. Es una trampa que parece productiva, pero que en realidad te aleja de tu verdad, porque lo que no nace desde tu claridad terminará drenando tu energía. El dinero amplifica lo que ya eres. Si lo usas desde la inseguridad, solo aumentará tu necesidad de aprobación. Pero si lo usas desde la conciencia, se convierte en una herramienta de expansión. La comparación es el filtro que define ese camino. Si el dinero se mueve desde la comparación, esclaviza. Si se mueve desde la intención, libera. Y esa diferencia se siente en la forma en que respiras cada decisión. Porque cuando tu economía depende de la mirada de los demás, tu libertad se reduce a su juicio. El entorno no te enseña esto. La mayoría de las narrativas financieras están construidas sobre la idea de éxito visible. Pero lo visible no siempre es real. Hay personas que parecen tenerlo todo y viven con miedo de perderlo, mientras que otras, con mucho menos, viven en paz porque su riqueza no se mide en apariencia, sino en coherencia. Esa es la verdadera abundancia, aquella que no necesita exhibirse para sentirse plena. La claridad es un estado de poder. No se compra ni se imita, se construye a través del autoconocimiento. Cuando sabes lo que realmente quieres, las comparaciones se disuelven. No porque desaparezcan, sino porque pierden relevancia. Empiezas a entender que tu propósito tiene su propio tiempo, que tu progreso no necesita ser validado, que cada paso tiene sentido incluso cuando nadie lo ve. Y en ese punto, la energía que antes se desperdiciaba comparando se transforma en impulso creativo. Hay una diferencia entre mirar hacia los lados y mirar hacia adentro. Mirar hacia los lados te distrae, mirar hacia adentro te centra. Uno te conecta con la competencia, el otro con la maestría. La sociedad te entrena para competir, pero la vida te invita a comprender. Quien comprende no necesita compararse, porque entiende que todo lo que observa fuera es solo un reflejo de lo que puede desarrollar dentro. Cuando te liberas de la necesidad de parecer, comienzas a construir desde el ser. Ya no compras para impresionar, sino para invertir en tu crecimiento. Ya no buscas demostrar, sino expandirte. Ya no te mueves por miedo a quedar atrás, sino por el deseo de avanzar con propósito. Ese cambio mental transforma la relación con el dinero, con el trabajo y con el tiempo. Te vuelves más estratégico, más paciente, más consciente. Y esa conciencia, tarde o temprano, se convierte en prosperidad real. El mercado de las comparaciones pierde su poder cuando entiendes que la abundancia no es un lugar al que se llega, sino un estado que se habita. No se trata de tener lo que otros tienen, sino de sentirte pleno con lo que construyes. La plenitud no se publica, se vive. Y es justamente eso lo que el mercado no puede vender, porque no hay algoritmo capaz de reemplazar la paz interior. Cada vez que te comparas, entregas tu energía al sistema. Pero cada vez que eliges tu propio camino,
recuperas poder. Y ese poder, una vez despierto, ya no puede ser manipulado, porque el ser humano que se reconoce deja de necesitar validación. Su enfoque cambia del ruido externo a la voz interna. Deja de consumir desde la carencia y empieza a crear desde la abundancia. Deja de mirar a los demás para buscar dirección y empieza a mirar dentro para encontrar propósito. Ese es el verdadero viaje, pasar de la comparación a la conexión. Conectarte con lo que eres, con lo que valoras, con lo que puedes aportar. Cuando vives conectado a tu verdad, las redes, el entorno y las apariencias pierden control. Porque ya no estás compitiendo por atención, sino construyendo desde la autenticidad. Y esa autenticidad se convierte en magnetismo. Las oportunidades, las personas y las experiencias comienzan a alinearse contigo, no porque las busques, sino porque resuenas con ellas. En ese momento, descubres que el mercado de las comparaciones no era un enemigo, sino un maestro. Te mostró tus inseguridades para que las sanaras, tus distracciones para que te enfocaras, tus vacíos para que los llenaras con conciencia. Lo que antes era una fuente de frustración, se convierte en un espejo de evolución. Y cuando logras mirar ese espejo sin perderte en él, entonces comprendes que la verdadera riqueza no está en lo que ves, sino en cómo eliges mirar. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero que libera una vez la ves con claridad. Nadie te está juzgando tanto como tú mismo. Nadie está tan pendiente de tus resultados, tus errores o tus logros como tú crees. Lo que realmente te mantiene atrapado no es la opinión ajena, sino la importancia que le das. Vivimos midiendo nuestra vida con la vara de otros y olvidamos que esas medidas fueron creadas desde contextos distintos, desde heridas distintas, desde deseos que no son los nuestros. Y mientras seguimos intentando encajar en estándares ajenos, nos alejamos de la única referencia que importa. Nuestra verdad interior. El mercado de las comparaciones prospera porque hemos aprendido a desconfiar de nosotros mismos. Desde pequeños, nos enseñaron a mirar al lado para saber si lo estamos haciendo bien, a comparar notas, sueldos, edades, tiempos, cuerpos, logros, relaciones. Pero nadie nos enseñó a mirar dentro para preguntarnos qué es lo que realmente queremos. Esa desconexión es el combustible de la frustración moderna. Y lo irónico es que cuanto más conectados estamos digitalmente, más desconectados estamos emocionalmente. Las redes sociales no crearon la comparación, solo la amplificaron. Lo que antes ocurría en silencio, ahora se vive en público. Lo que antes era un pensamiento pasajero, ahora es un hábito colectivo. Pero el problema no está en la herramienta, está en la falta de conciencia con la que la usamos. No hay nada de malo en admirar, el peligro está en desvalorizarte mientras lo haces. Porque la admiración sana inspira, pero la comparación tóxica drena. Una construye, la otra corroe. Una te mueve a crecer, la otra te hace sentir pequeño, y cuando la comparación se combina con el dinero, el resultado es devastador. Se crea una economía emocional basada en la apariencia. Compramos cosas que no necesitamos, invertimos en lo que no amamos y nos endeudamos para sostener una imagen que ni siquiera nos representa. Todo con tal de no sentirnos menos. Pero lo que olvidamos es que lo que aparentamos tiene un costo y ese costo se paga con paz. Ninguna tarjeta de crédito puede comprar la tranquilidad de vivir sin máscaras. Ningún aumento de salario compensa la angustia de perseguir un estándar que no elegiste. El mercado nos vende un modelo de éxito uniforme. Casas, autos, viajes, ropa, tetas. Y claro, todos esos elementos pueden ser placenteros, pero pierden su sentido cuando los persigues para llenar un vacío, porque ningún objeto externo puede reparar una herida interna. El problema no es querer tener más, el problema es hacerlo desde la escasez emocional. Cuando tu deseo de prosperar nace del miedo a quedarte atrás, entonces no estás avanzando, estás huyendo. Huyes del silencio, de la introspección, del momento en que tendrías que enfrentarte a la pregunta más incómoda. ¿Qué quiero realmente? Esa pregunta, aunque parece simple, tiene un poder transformador. Porque cuando la respondes con honestidad, el ruido del entorno empieza a apagarse. Dejas de sentirte en competencia y comienzas a sentirte en proceso. Dejas de correr y empiezas a avanzar.
Dejas de mirar la cima de otros y empiezas a construir tu propio camino con tus pasos, tus ritmos y tus tiempos. Y ese proceso, aunque más lento, es mucho más genuino, porque el crecimiento real no busca aplausos, busca propósito. La comparación te lleva a pensar en escasez. La conciencia te lleva a pensar en abundancia. La comparación te hace sentir que siempre falta algo. La conciencia te recuerda todo lo que ya tienes. La comparación busca demostrar, la conciencia busca crear. Cuando entiendes eso, te das cuenta de que el verdadero lujo no es tener más, sino necesitar menos. El lujo está en la serenidad, en la claridad, en la libertad de decidir, sin miedo a lo que dirán. Muchos viven atrapados en una paradoja moderna, tener más cosas que nunca, pero sentirse más vacíos que antes. Y ese vacío no viene de la falta de dinero, sino de la falta de sentido. El problema no es el consumo, sino el motivo detrás del consumo. Si compras para escapar, nunca será suficiente. Si produces solo para competir, nunca estarás satisfecho. Pero si haces ambas cosas desde la coherencia, entonces cada acción se vuelve una expresión de tu evolución. Porque el dinero, al final, no cambia quién eres, solo amplifica lo que ya existe dentro de ti. Por eso, el verdadero reto no es aprender a ganar más, sino observar desde dónde estás ganando. No es solo aumentar tu ingreso, sino elevar tu nivel de conciencia. Porque si no cambias internamente, cualquier cantidad externa te seguirá pareciendo insuficiente. La comparación crea un agujero emocional que ningún número puede llenar. Y mientras no lo sanes, vivirás midiendo tu valor en cifras, likes o aplausos. Pero cuando despiertas, cuando te reconoces, cuando entiendes que ya eres suficiente, entonces el dinero se convierte en un medio y no en una medida. El entorno te seguirá mostrando logros ajenos, pero ya no te afectarán igual. Verás a otros avanzar y en lugar de sentir envidia, sentirás inspiración. Celebrarás sin sentirte menos, admirarás sin perderte, compartirás sin competir. Esa es la libertad emocional que el sistema no puede vender, porque no hay producto que reemplace la paz de saber quién eres y hacia dónde vas. Y es esa certeza la que redefiní la relación con la prosperidad. Cada vez que te comparas, pierdes energía. Cada vez que eliges enfocarte, la recuperas. Esa es la alquimia de la mente consciente. Y lo hermoso es que no necesitas cambiar el mundo para dominarla, solo necesitas cambiar la forma en que te hablas, la forma en que interpretas lo que ves. Porque el problema nunca ha sido el mundo, sino la historia que te cuentas sobre él. La comparación te hace sentir detrás, la conciencia te recuerda que estás exactamente donde necesitas estar. No estás tarde, no estás perdido, no estás en desventaja. Estás en proceso, y ese proceso tiene un ritmo perfecto. Lo que parece lento desde afuera, tal vez es profundo desde adentro. Y lo que parece estancado, tal vez es el silencio previo a un salto. Esa es la magia de soltar la comparación. Te reconcilias con tu tiempo, con tu historia, con tus pasos. Empiezas a confiar en ti y esa confianza se convierte en magnetismo. Dejas de perseguir porque atraes. Dejas de mendigar atención porque emanas presencia. Dejas de buscar validación porque ya tienes dirección. Y ese cambio, aunque invisible, transforma todo. Porque un ser humano enfocado en su propósito es imparable. El mercado de las comparaciones se derrumba cuando una persona despierta, porque su negocio depende de tu inseguridad y tú acabas de convertir esa inseguridad en conciencia. Has dejado de ser cliente del miedo para convertirte en creador de significado. Y esa transformación no solo cambia tu relación con el dinero, cambia tu relación con la vida. Ya no necesitas aparentar éxito porque lo estás viviendo desde adentro. Ya no persigues riqueza porque te sabes abundante. Ya no buscas aprobación porque te reconoces. El mundo no necesita más personas que compitan, necesita más personas que comprendan. No más individuos que acumulen, sino que expandan. No más mentes comparando, sino corazones creando. Porque cuando uno se libera de la comparación, inspira a otros a hacer lo mismo. Y así, poco a poco, el mercado pierde poder. Y la conciencia gana terreno el día que dejes de medirte por los logros de otros y comiences a medirte por tu crecimiento interno. Ese día habrás salido del mercado de las comparaciones. Ese día entenderás que la riqueza más grande no se muestra, se siente.
y que el éxito más real no brilla hacia afuera, sino hacia adentro. Ese día, por fin, habrás vuelto a casa.